el conducto auditivo interno por el cual llegan y salen los nervios del oído, del oído y del equilibrio, y del facial también. Entonces, serían los pares altos, como le habrá dicho el profesor Elvin, ¿verdad? Bueno, este es un corte anatómico en donde lo que quiero que vean es que tenemos en el oído externo, en el conducto auditivo externo, tenemos una porción ósea que es más interna y que forma aproximadamente los 2/3 del conducto auditivo interno, y una porción externa o cartilaginosa que está formada, constituye el tercio externo del conducto auditivo interno. Entonces, el oído externo encontramos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, y vamos a ir describiendo un poquito. El pabellón auricular consta de varias superficies que tenemos que ir describiendo, tienen su nombre propio. Esto, por ejemplo, es el hélix. Esto que está por dentro, que forma una Y, es el antihélix, que está por dentro del hélix. Esto que está adelante del conducto auditivo interno, obstruye o tapa el conducto auditivo interno, es el tragus. Muy bien. Y esta prominencia chiquita se llama antitrago. Se lleva por la hora todos los días. Luego tenemos aquí el lóbulo de la oreja, y esta cavidad que es más o menos como un embudo que se dirige hacia el conducto auditivo externo, se llama concha auricular. ¿Está? Entonces aquí nuevamente mostramos el conducto auditivo externo en su tercio externo, cartilaginoso, con glándulas ceruminosas. Aquí la cera se forma aquí, y la porción ósea, que es prácticamente piel y hueso. Significa que si hay una pequeña laceración aquí, caemos sobre el periósteo directamente y duele muchísimo. Por eso las otitis externas son terribles. Y el límite es el límite es el tímpano. Muy bien. Bueno, aquí mostramos un poquito tercio externo, dos tercios internos, la diferencia que hay en lo que es el subcutáneo, ¿verdad? Aquí prácticamente no hay subcutáneo, aquí sí, y con muchas glándulas, ¿verdad? Tanto sudoríparas como productoras de cera. Entonces, aquí no se produce cera. Si usted encuentra cera aquí, es porque se mandó la cera, se empujó con el cotonete, seguro. Imposible que haya cera acá, porque no se produce ahí la cera. Acá se produce la cera. Y el oído se encarga de sacarlo solo. No hace falta meter cotonete, sale solo. Bueno, pasamos al oído medio. El oído medio encontramos la caja del tímpano, la mastoides y la trompa. Vamos a ir describiendo de a uno esa estructura anatómica. Entonces, la caja del tímpano es una caja, ¿verdad? Un cubo. En el cubo, ¿qué tenemos? Un techo, un piso y 4 paredes. ¿Cierto? No es tan difícil. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el techo? Una lámina ósea muy fina que la separa de la fosa craneal media. Se llama tegmen tympani, techo del tímpano. ¿Qué encontramos en el piso? Y en el piso también tenemos una lámina ósea muy chica que lo separa del golfo de la vena yugular. Aquí es donde empieza a formarse la vena yugular. Ya vimos techo,
Mismo piso. Pared anterior. En la pared anterior encontramos el orificio de la trompa eustaquio o trompa faringotimpánica y el músculo tensor del tímpano que corre paralelo a la trompa eustaquio y le voy a mostrar posteriormente. Pared posterior, ¿qué tenemos? Encontramos esta pequeña abertura arriba, que es la comunicación con la mastoides, tiene este nombre, adictus ad antum, se llama esta comunicación, y sirve para que el aire entre hasta la mastoides. Ustedes saben que el oído tiene un... ¿Cuál es el epitelio del oído medio? Epitelio respiratorio. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué? Claro que sí. ¿Por qué no? Cilíndrico, célula estratificado, ciliado, célula que los informe. Sí, claro, así mismo. Epitelio respiratorio. No duden. Se produce moco. Se drena por la trompa eustaquia. Para eso sirve. Bien, no hay para joder la vida a ustedes, no. Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, la mastoides también sufre un proceso de neumatización, igual que los senos paranasales, pero no se le considera seno paranasal. ¿Por qué? Porque su orificio desembocador está en la rinofaringe, no está en la nariz. Entonces, por ese simple hecho anatómico, no es considerado un seno paranasal. Pero se produce la neumatización como en todos los huesos que están en contacto con la respiración nasal. La mastoides está muy en contacto con la respiración nasal a través del orificio desembocador en la rinofaringe y la trompa eustaquio, por el cual entra aire a través de ese orificio hasta el oído medio, y aquí es donde se equipara la presión del oído medio con la presión atmosférica, porque por lo general, si la trompa eustaquio se queda cerrada, la presión del oído medio, ¿qué presión tiene? Negativa, ahora sí, negativa. Entonces, esto produce que el tímpano se chupe hacia adentro. Esto es patológico, ¿verdad? Les estoy diciendo como para que ustedes vayan abriendo la mente para cuando lleguen a otorrino y nos encontremos de nuevo, ¿verdad? Entonces, el epitelio respiratorio, a través de la respiración nasal, va metiéndose en las mastoides y va neumatizando toda la cavidad mastoidea del hueso temporal. ¿Está? Sirve como caja de resonancia, al igual que los senos paranasales. Sirve como caja de resonancia también. ¿Está? Bueno, les estaba contando, esta es la comunicación de la caja timpánica con la mastoides, y también tenemos esto que es la eminencia piramidal, del cual sale el músculo del estribo, o músculo estapedial, que está inervado por el séptimo par, a diferencia de este músculo que está inervado por el quinto par. Tensor del tímpano, quinto par, músculo estapedial, séptimo par. Bueno, luego tenemos la pared interna, que esta sí tiene muchos accidentes, en el cual encontramos abajo la ventana redonda, un poco por encima el promontorio, que no es más que la primera vuelta de la cóclea, la prominencia de la primera vuelta de la cóclea hacia la cavidad timpánica,
Esto es la ventana oval en donde se apoya la platina del estribo. Esto es el nervio facial en su segundo codo. Aquí esta es la segunda porción, segundo codo, y la tercera porción. Y aquí ya se dirige hacia su salida por el agujero quilomotoideo. Y este es el canal semicircular superior, que por lo general no se suele ver en la caja del tímpano, más bien se ve a través de la mastoide. Y todo esto está cerrado por una pared externa que está constituido por el tímpano. Entonces, eso le voy a mostrar más adelante. Aquí vemos. Entonces, conducto auditivo externo, tímpano, mango del martillo que está unido al tímpano, cabeza del martillo, articulada con la cabeza del yunque, que se articula a su vez con la cabeza del estribo, que tiene dos pluras y que va hacia la platina. Esto que ustedes ven aquí, que corre paralelo a la trompa Eustaquio, ¿qué es? Núcleo tensor del tímpano, inervado por el quinto par. Aquí no se ve el otro núcleo, pero bueno. Esto es para mostrarle un poquito el oído, el tímpano, donde esto es el rodete timpánico. Tenemos una parte tensa, que es esta, y una parte flácida que está por arriba del mango del martillo, aquí, entre dos ligamentos, que uno es el tímpano maleolar anterior y tímpano maleolar posterior. Esta es la parte flácida, que se diferencia de la parte tensa porque no tiene la capa media. Acuérdense que durante el desarrollo embrionario el tímpano está constituido por las tres capas del ectodermo, endodermo y mesodermo. La parte flácida no tiene la capa media o mesodermo. ¿Está? Por eso no es tensa. Entonces, el tímpano, para su descripción anatómica, se divide en cuatro, por una línea una línea vertical que pasa a través de la punta del mango del martillo, y una línea horizontal que también pasa a través de la punta del mango del martillo, y se divide en cuadrantes. Tenemos los cuadrantes anteriores y los cuadrantes posteriores. En el cuadrante antero-inferior siempre encontramos este triángulo luminoso, ¿verdad?, que por la posición del tímpano hace que se refleje la luz de esta forma. Entonces, si yo les digo que este es el cuadrante antero-inferior en donde está el triángulo luminoso, y aquí atrás luz, porque el tímpano es translúcido, se ve la articulación escudo-estapedial, que es el mango, la rama larga del yunque con el estribo, que está en el póstero superior. ¿Qué oído es? Izquierdo. No, deja de tener razón, ¿verdad? Pero me está farreando, ¿verdad? Sí, el oído externo, ¿verdad? Pero ¿qué lado? Izquierdo. 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 El oído izquierdo, esto es anterior, acá está la nariz, acá está la nuca, ¿verdad? Oído izquierdo. ¿Está? Esto es el tímpano visto de hacia adentro, en donde vemos. ¿Esto qué es? No se ve tan bien ahí, pero el mango del martillo. Esta es la rama larga del yunque, la rama corta del yunque. Aquí, entre la rama larga del yunque y el mango del martillo, pasa un nervio. Sí, señor, el nervio cuerda del tímpano es la última rama colateral del nervio facial antes de su salida por el agujero quilomotoideo. Es la última rama intratemporal. Porque acuérdense que el facial tiene ramas intratemporales y extratemporales. Esta es la última antes de que emerja por el agujero quilomotoideo. Aquí se ve mejor. Entonces, voy a describirles más o menos lo que
se está viendo, se ve el mango del martillo sin el tímpano, porque por lo general está en la parte media del tímpano, se encuentra el mango del martillo, está pegado al tímpano. Tenemos la cabeza del martillo articulado con la cabeza del yunque, la rama larga del yunque. Esto es el nervio fuera del tímpano, está seccionado. Esto es la cabeza del estribo con una de las cruras que va hacia la platina y hacia la ventana oval. Esto que ustedes están viendo acá es el nervio facial. Esta es la segunda porción. Este es el codo que abraza la ventana oval. Y esta ya es la tercera porción que va hacia su emergencia por el estilomastoideo. Esto que ven acá es conducto semicircular externo. Aquí se ve mejor. Nervio facial, segundo codo. Aquí se ve la platina del estribo, se ven las dos cruras del estribo. Rama larga del yunque, rama corta del yunque, siempre señalando el nervio facial, segundo codo. Tercera porción del nervio facial, emergencia del nervio cuerda del tímpano que pasa entre el martillo y el yunque, por detrás del tímpano. Esto es el conducto semicircular lateral, esto es el conducto semicircular posterior y aquí se ve el conducto semicircular superior. O sea, ahí no, ¿verdad? Pero acá sí. Y aquí vemos la cadena osicular, ¿verdad? Martillo, mano del martillo, cabeza del martillo articulado con la cabeza del yunque, rama corta del yunque, rama larga del yunque articulado con la cabeza del estribo, las dos cruras del estribo y la platina del estribo que es la que tapa la ventana oval. Esto es el músculo estapedial que está seccionado. Esta es una foto de profesor Roton, que es un genio en disección. Esto es para mostrarle un poquito un esquema, así, unos dibujos de Netter, donde se ve esto que es, ya dijimos, tensor del tímpano, muy bien. Mango del martillo, cabeza del martillo articulado con la cabeza del yunque, rama larga del yunque articulado con el estribo. Aquí se ve la eminencia piramidal, de donde emerge el músculo del estribo, que es inervado por el séptimo par. Aquí vemos el séptimo par en su segundo codo, conducto semicircular externo, ventana oval con el estribo. Esto es el promontorio. Esto que se ve ahí es el nervio de Jacobson, que es una rama del glosofaringio, y esta es la ventana redonda. Esta es una vista de hacia adentro del tímpano, en donde vemos todo el epitímpano, o sea, lo que está por encima del tímpano. Vemos el mango del martillo, la cabeza del martillo articulado con la cabeza del yunque, tiene algunos ligamentos que lo dejan en su lugar, rama corta del yunque, rama larga del yunque. Esto se articula con el estribo que no se ve aquí. Aquí vemos el nervio facial en su tercera porción y la emergencia del nervio cuerda del tímpano que pasa exactamente por donde les dije, entre el yunque y el martillo, y el músculo tensor del tímpano. Esto es una vista anatómica fantástica también de Roton, en donde vemos una disección fantástica del nervio facial. Esto es la primera porción del nervio facial, o sea, estamos hablando del conducto interno. ¿Esto qué es? Primer codo. El primer codo, ¿qué por lo general está en el primer codo? Ganglio geniculado. El ganglio geniculado, muy bien, doctora. Del ganglio geniculado sale este nervio, el tronco superficial mayor, muy bien, doctora. Segundo codo, horizontal, abraza el tímpano y hace abraza la ventana oval, hace su segundo codo y se convierte, pasa de ser horizontal, de tener un trayecto horizontal de adelante hacia atrás, a tener un trayecto vertical de arriba hacia abajo para su emergencia por
¿verdad? El tímpano. ¿Ya? ¿Ven qué pasa entre el mango, perdón, entre la rama larga del yunque y el mango de martillo? ¿Ven? ¿Esto qué es? El músculo tensor del tímpano. El tímpano, muy bien. Acá está el tímpano. Acá vemos la cabeza del martillo articulado con la cabeza del yunque, rama corta del yunque. Bueno, este es prácticamente el movimiento que hace sobre la cadena auricular la onda sonora. Choca por el tímpano, hace que el tímpano entre. Cuando el tímpano entra, la cabeza del martillo va hacia afuera. Entonces, esto estira la cabeza del yunque, y al estirar la cabeza del yunque, la rama larga va hacia adentro. Cuando la rama larga va hacia adentro, hace una presión sobre el estribo. Y el estribo presiona sobre la ventana oval. Acuérdense que por dentro de la ventana oval tenemos que líquido, perilinfa. Entonces, hace una presión sobre un líquido. Y acuérdense que los líquidos por física son incompresibles, no incomprensibles. Incompresibles, no se puede comprimir. Entonces, si ustedes ejercen una presión sobre un líquido que está inmerso en hueso, tiene que haber un lugar donde se tiene que descomprimir, ¿cierto? Entonces, fíjense, este es el movimiento. Aquí ustedes tienen que el estribo entra sobre la ventana oval. ¿Y qué pasa? ¿Esto qué es? Ven que cuando este entra, este sale. Los líquidos son incompresibles. Este es el lugar por donde se descomprime. ¿Cómo se llama? Tener oval y redonda, ¿no? La ventana redonda. Aquí ven los músculos, ¿ven? El tensor del tímpano y el vestapedial. ¿Cómo? ¿Por qué? La ventana redonda. La ventana redonda es súper importante para descomprimir y que no se te fueran todas tus células selladas con la presión que crece el líquido. Esa es la función. No. Por ahí ponemos los implantes cuando el paciente no escucha, pero no pasa ningún problema. Bueno, esta es una foto de donde vemos la mastoide prácticamente, ¿verdad? El apófisis cigomático, el conducto auditivo externo, allá en el fondo se ve el tímpano. Esto es para graficar más o menos cuál puede ser el trayecto del nervio facial. Aquí ya se sacó la parte externa de la mastoide. Esto que ustedes ven en el fondo, ¿qué es? El yugo de la... Por lo general, azul vena, rojo arteria, amarillo nervio, ¿verdad? Azul, ¿verdad? Sí, vena yugular. ¿Qué es? Vena yugular interna. No, a yugular ahí todavía no. Seno lateral. Sí se convierte después en vena yugular, en el bol, aquí, a este nivel. Pero aquí todavía es seno lateral. Esto es el bloque laberíntico, que a mí se ve mejor. Aquí ustedes ven el nervio facial. Esto es el apófisis corta del yunque, que por lo general siempre señala el nervio facial. Conducto semicircular externo, conducto semicircular posterior, conducto semicircular superior o anterior, también se lo denomina. Esto ya es mastoide. Y ahora pasamos al oído interno. El oído interno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la cóclea, vamos a encontrar el vestíbulo en conjunto con el sacro, el ventrículo y los conductos semicirculares y el conducto auditivo interno. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto es para explicarles nuevamente cómo es que funciona todo. Todo esto es perilinfa.
perilinfa. Tenemos el utrículo, tenemos el sacro, los conductos semicirculares que salen del utrículo, no del sacro. Este es medio bola, viste que hacia adentro, hacia afuera, y es así como el demostré anteriormente, pero bueno. Por ejemplo, esto es lo que se produce con la onda líquida cuando el trigo golpea sobre la ventana oval. Esto es la cóclea que es de tener 2 vueltas y media, se desenrolló para poder graficar un poquito bien esto como es. Entonces, las frecuencias más altas tenemos aquí en la base y las graves un poco más hacia arriba. ¿Está? Esta es la tonotopía de la cóclea. Esto no le van a preguntar quizás. Pero esto sí probablemente, ¿verdad? Porque aquí ya habrán dado en histología o no sé. Todavía no. Bueno, tenemos 3 rampas: la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. En la rampa media encontramos este órgano, que es el órgano de Corti, que es el que usted sabe que en el oído externo se produce la transformación a través del oído medio de onda sonora a onda líquida. El oído externo y el medio son los responsables de que la onda sonora se convierta en onda líquida. Y esto se produce por un sistema multiplicador de presiones que es el tímpano, que tiene una superficie mucho mayor a la ventana oval. Entonces, todo lo que choca por el tímpano cae sobre la ventana oval, se centra en la ventana oval. Entonces, se disminuye la presión. Es un tema de física, ¿verdad? Sí. Presión, masa sobre superficie. Fuerza, sobre superficie. Entonces, si vos tenés mayor superficie, disminuye presión, ¿cierto? Acá lo que hicimos es disminuir la superficie para tener una mayor presión. Toda esa superficie del tímpano se centra en lo que es la minúscula ventana oval, y con eso se multiplica la presión prácticamente. Entonces, toda esa presión se transforma en onda líquida, y esa onda líquida corre a través de la rampa vestibular, llega hasta la punta de la cóclea, donde hay una comunicación con la rampa timpánica a través de una pequeña comunicación que se llama helicotrema, y ahí vuelve la onda sonora a través de esta ventana, produciendo la vibración de esta membrana, que es la membrana basilar, en donde está el órgano de Corti, donde están las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, que lo que hacen es tener unos cilios, y al vibrar la membrana basilar golpea los cilios por la membrana tectoria, que es fija, y se produce un potencial de acción. ¿Está? Y este potencial de acción, es el que transforma la onda líquida en impulso nervioso. Y así se produce se escucha, ¿no? Por esta, así, a grosso modo, membrana basilar, membrana tectoria que está fija, las células ciliadas chocan contra la membrana tectoria y se produce el potencial de acción. Bueno, esto es para graficarle un poquito todo esto que ven en este color oscuro es perilinfa, y lo que ven en el amarillo claro es endolinfa,
la rapa media tiene endolinfa, y la rapa vestibular y timpánica tiene perilinfa. Y la diferencia es la concentración de sodio y potasio, que es lo que genera finalmente el potencial de acción, la diferencia de electrones. Aquí vemos un poquito lo que es laberístico, su estrecha relación con el segundo codo del facial, la rama corta del yunque, el estribo y el músculo estapedial. Esto que ven acá es el nervio cuerda del tímpano desprendiéndose del nervio facial. Esto para que vean un poquito cómo está ubicado la porción vestibular y la porción auditiva, o sea, la cóclea dentro del hueso temporal. Y estos son los movimientos de la cabeza que estimulan. Esto estimula el canal semicircular posterior. Este movimiento, el sí, el canal semicircular anterior o superior, y el no, el canal semicircular lateral. El utrículo y los conductos semicirculares sirven para el movimiento, o sea, la velocidad horizontal, movimientos horizontales, caminar, correr. El sacculo sirve para la velocidad vertical, o sea, subir en ascensor, ahí es donde se estimula el sacculo. ¿Está? Bueno, esto es para ver un poquito la relación del conducto auditivo interno con esto que es. Ojero rasgado posterior. Ojero rasgado posterior. Aquí ustedes ven que el seno lateral baja y se transforma en golfo clavicular y sale por el ojero rasgado posterior en conjunto con los pares bajos. Aquí ven el golfo clavicular, los pares bajos, los pares altos. Y vamos a ver un poco. El conducto auditivo interno se divide también en 4 cuadrantes, así como el tímpano, ¿verdad? A través de la barra de Bill y la cresta falciforme. La barra de Bill divide de arriba hacia abajo, o sea, vertical, y la cresta falciforme de forma horizontal. Entonces tenemos los cuadrantes anteriores, los cuadrantes posteriores. Estos son oídos diferentes, así que les voy a mostrar después. Entonces, en los cuadrantes anteriores, ¿qué tenemos? El nervio facial en el cuadrante anterior superior, el nervio coclear en el cuadrante anterior inferior, y en los cuadrantes posteriores tenemos arriba, el posterior superior, el vestibular superior, y abajo el vestibular inferior. El vestibular superior es para los conductos semicirculares y el vestibular inferior para el sacculo diluente. Aquí vemos, este es el nervio facial con el intermediario del Wimper, el nervio coclear, y aquí tenemos el nervio vestibular que se divide en vestibular superior y vestibular inferior. ¿Estamos? Y esta es una vista superior para ver un poquito cómo el nervio facial que está en el antero superior pasa entre la cóclea y el vestíbulo, ¿verdad? Llega hasta el ganglio geniculado donde hace su primer codo y se desprende del nervio ventroso superficial mayor. Aquí vemos el vestibular inferior para el sacculo y el utrículo y el vestibular superior para los conductos semicirculares, el nervio coclear aquí en el antero inferior. Solamente aquí falta el nervio facial que pasa por aquí. ¿Ya? Y esta es una vista interna del conducto auditivo interno, en donde vemos los nervios vestibulares, el nervio facial y el nervio coclear. Y es todo con relación a teoría. Vamos a ver un poquito.